El polvo rojizo se levantaba en pequeñas nubes con cada paso lento y cansado de los burros, marcando el ritmo de la vida en San Pedro de los Montes, un pueblo anclado en el corazón de México, ajeno al frenesí del mundo moderno. Las casas de adobe, con sus techos de teja desgastados por el sol implacable, se aferraban a la ladera de la montaña como viejos guardianes de tradiciones ancestrales. El aire, denso con el aroma a leña quemada y tortillas recién hechas, llevaba consigo también el eco silencioso de las luchas diarias, la resignación mezclada con una fe inquebrantable que a menudo era lo único que les quedaba. En este rincón olvidado, donde el tiempo parecía transcurrir a un compás diferente, las mañanas se iniciaban con el canto de los gallos y el murmullo de las plegarias. Los campos de maíz, sedientos bajo el sol de plomo, eran testigos mudos de la tenacidad de sus gentes. Aquí, la belleza agreste del paisaje contrastaba brutalmente con la dureza de la existencia. No había asfalto, ni lujos, solo la tierra que daba el sustento, y a veces lo negaba. Las sonrisas eran genuinas, pero a menudo veladas por una preocupación que se arrastraba como una sombra. La vida era un desafío constante, un tejido de pequeños triunfos y grandes penas, donde la esperanza era un hilo fino pero inquebrantable. Era un lugar donde cada amanecer era una nueva oportunidad para demostrar la fortaleza del espíritu humano, para enfrentar la adversidad con la cabeza en alto, aunque el cuerpo doliera y el estómago rugiera. Entre las humildes moradas del pueblo, en las afueras, casi fundiéndose con el paisaje desolado, se alzaba una pequeña choza. Sus paredes, apenas reforzadas con ramas y barro, y su techo de lámina corroída, ofrecían una protección mínima contra los elementos, pero era el hogar de Juan. Juan no era un niño común. A sus 10 años, sus ojos, oscuros y profundos como 2 pozos de agua en la sequedad, ya habían visto más dolor y desesperanza de lo que muchos adultos experimentan en toda una vida. Su figura, pequeña y delgada, contrastaba con la inmensidad de las responsabilidades que cargaba sobre sus hombros. No había tiempo para los juegos despreocupados de otros niños. Su infancia se había consumido entre tareas y preocupaciones. Vestía ropa raída y remendada incontables veces, pero siempre limpia, reflejo de su dignidad innata. Sus manos, pequeñas pero fuertes, estaban curtidas por el trabajo, por la constante búsqueda de cualquier cosa que pudiera ayudar a su familia. Era un niño que había madurado prematuramente, forjado en el crisol de la necesidad, con una resiliencia que asombraba a los pocos que lo conocían. Aprendió a subsistir con lo mínimo, a encontrar belleza en la austeridad, a sonreír a pesar del hambre y el cansancio. Su espíritu era inquebrantable, una llama pequeña pero ardiente en la oscuridad de su realidad. Para Juan, cada día era una batalla que debía ganar por una sola razón, la más importante de todas, su principal responsabilidad, la que daba sentido a cada uno de sus esfuerzos, era el cuidado de su hermana pequeña, María. María, de apenas 6 años, no había conocido otra vida que la de su lecho. Una parálisis insidiosa, cuyo origen nadie en el pueblo podía explicar, la había confinado a una cama rudimentaria, hecha de tablas viejas y cubiertas con mantas finas. Sus ojos grandes, llenos de una inocencia que contrastaba con la palidez de su rostro, seguían cada movimiento de Juan, su protector, su única ventana al mundo exterior. El sonido de su respiración frágil era la melodía constante en la pequeña choza, un recordatorio doloroso de la lucha que enfrentaban.
La enfermedad de María no era solo una cuestión de movilidad. La parálisis afectaba también su alimentación y su capacidad de defenderse de las enfermedades que pululaban en el ambiente insalubre. La escasez de alimentos era una realidad brutal. A menudo, el único bocado del día era un puñado de frijoles o una tortilla dura, insuficientes para una niña sana, mucho menos para una que luchaba por su vida. Las medicinas eran un lujo inalcanzable, palabras que solo se escuchaban en las historias que traían los pocos viajeros del mundo de afuera. Juan se desvivía por ella, buscando cualquier hierba que los ancianos del pueblo decían que podía aliviar su sufrimiento, aunque fuera solo un poco. Cada amanecer, la imagen de María, débil y dependiente, impulsaba a Juan a salir, a buscar, a intentar lo imposible. La choza, aunque mantenida con un esfuerzo sobrehumano, estaba desprovista de casi todo. Un pequeño fuego en el centro, rodeado de piedras, era su cocina y su único foco de calor. No había juguetes, solo trozos de madera o piedras, que Juan, con su imaginación, transformaba en mundos enteros para su hermana. Hablaba con ella horas, describiéndole el cielo azul, los pájaros que volaban, los pocos árboles frondosos que se veían a lo lejos, el olor de la tierra mojada después de una lluvia escasa. María escuchaba, sus ojos fijos en él, una pequeña sonrisa formándose en sus labios, cuando Juan lograba arrancarle una carcajada con alguna historieta inventada. Era un amor puro, incondicional, que trascendía la miseria en la que vivían. Juan era su luz, su esperanza, la mano que la acariciaba cuando la fiebre la consumía, la voz que le contaba historias para ahuyentar el miedo en las noches frías y oscuras. Pero el miedo, como una bestia agazapada, siempre estaba presente. El miedo a no tener que darle de comer, el miedo a la enfermedad que avanzaba sin piedad, el miedo a la impotencia que lo invadía cuando veía el sufrimiento mudo de su hermana. La situación de María era un secreto a voces en el pueblo. Los vecinos, con sus propias penurias, ofrecían lo poco que podían. Un trozo de pan, una manta vieja, una palabra de aliento. Pero nadie tenía la solución, nadie podía ofrecer la medicina o la cura que tanto anhelaba Juan. Las miradas de lástima eran bien intencionadas, pero no llenaban el estómago ni curaban la parálisis. Juan sentía el peso de la responsabilidad, un yugo pesado que lo obligaba a pensar más allá de su edad, a madurar en un mundo que negaba la inocencia a los niños. La imagen de María frágil, su respiración que a veces se volvía superficial, era el motor de Juan. Cada día salía con una determinación feroz, buscando cualquier oportunidad, cualquier alma caritativa, cualquier milagro. Sus pasos, aunque pequeños, resonaban con la fuerza de un guerrero, no por sí mismo, sino por la vida que dependía de él. Era un amor tan grande que eclipsaba la desesperación, un amor que le permitía ver una chispa de esperanza incluso en los momentos más oscuros. Historias como la de Juan y María, que inspiran con su resiliencia y nos recuerdan el poder inquebrantable del amor fraternal frente a la adversidad más desoladora, merecen ser contadas. Pero estas historias de fe, de lucha, de transformación, necesitan un canal, una voz que las eleve y las comparta con el mundo. Por eso te pido, si estas narrativas tocan tu corazón y te impulsan a querer más, a conocer cómo el destino de estos seres valientes puede cambiar, te invito a suscribirte a este canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir descubriendo y compartiendo estas crónicas de esperanza, relatos que nos muestran la verdadera esencia del espíritu humano, y cómo, incluso en los rincones más olvidados, la bondad y la fe pueden mover montañas.
Acompáñanos en este viaje, porque la historia de Juan y María apenas comienza, y hay mucho más por descubrir en su camino hacia un posible milagro. La salud de María, frágil desde su nacimiento, comenzó a deteriorarse con una rapidez alarmante. Cada amanecer traía consigo una nueva sombra sobre su pequeño rostro, y la respiración se le hacía más superficial, más trabajosa. Sus ojos, antes capaces de emitir un destello de alegría infantil, a pesar de su condición, ahora miraban con una debilidad que partía el alma de Juan. El niño sentía cómo el nudo en su estómago se apretaba un poco más cada día, una mezcla amarga de miedo y desesperación que amenazaba con ahogarlo. No había noche en que Juan no se desvelara, escuchando los quejidos apenas audibles de su hermana, su corazón encogiéndose ante cada suspiro débil. La impotencia era un veneno lento que carcomía su espíritu. Juan se aferraba a la esperanza de encontrar alguna ayuda, alguna solución en el pequeño asentamiento. Recorría las calles polvorientas del pueblo con una determinación que no correspondía a su edad. Una figura diminuta, con una carga gigantesca sobre sus hombros. Habló con los vecinos, con los pocos comerciantes que vendían sus humildes mercancías en el mercado improvisado, con las ancianas que conocían los secretos de las hierbas. Sin embargo, las respuestas eran siempre las mismas, ecos de su propia realidad. No hay nada que podamos hacer, hijo. Aquí no tenemos esas medicinas. Que Dios los ayude, pronunciadas con una tristeza genuina, pero con las manos vacías. La verdad ineludible era que la mayoría de los habitantes del pueblo apenas y lograban sobrevivir ellos mismos. Sus propios hijos luchaban contra enfermedades comunes, y la comida era una preocupación constante. El hospital más cercano se encontraba a una distancia prohibitiva, un viaje que costaría días y que requeriría dinero que simplemente no poseían. Además, las precarias veredas y los caminos de tierra, intransitables durante la temporada de lluvias o bajo el sol abrasador, hacían casi imposible cualquier intento de traslado. Era un muro infranqueable que se alzaba entre María y cualquier esperanza de tratamiento médico avanzado. Juan sentía la frustración crecer en su pecho, una ira silenciosa contra la injusticia de su destino, contra la crueldad de la enfermedad que aprisionaba a su hermana. Observaba los esfuerzos inútiles de su madre por ofrecerle confort a María, sus caricias tiernas cargadas de una pena que Juan reconocía como similar a la suya. Con cada día que pasaba, la debilidad de María se volvía más palpable. Apenas consumía los pequeños bocados de caldo que Juan y su madre lograban preparar con los pocos ingredientes que conseguían. Sus ojos se hundían más en sus cuencas y su piel adquiría una palidez que contrastaba dolorosamente con el vibrante entorno mexicano. Juan notaba cómo sus pequeñas manos, que antes a veces intentaban alcanzar un juguete rudimentario, ahora yacían inmóviles, como si la energía para moverlas se hubiera agotado por completo. La visión de su hermana, otrora un pequeño rayo de sol confinado en la penumbra de su enfermedad, ahora era una sombra de sí misma. Esta imagen se grababa a fuego en la mente de Juan, impulsándolo a buscar desesperadamente cualquier atisbo de solución. En sus intentos por recaudar algo de dinero, Juan se dedicó a fabricar pequeñas figurillas de barro, modelándolas con una habilidad sorprendente para su edad. También tallaba pequeños animales de madera con un cuchillo viejo que había encontrado. Pasaba horas bajo el sol, con las manos sucias de tierra y la vista cansada, puliendo cada pieza con la esperanza de venderla en el mercado del pueblo a cambio de unas pocas monedas.
pero las ganancias eran irrisorias, apenas suficientes para comprar un puñado de frijoles o algunas tortillas rancias. La economía de su hogar era un constante alambre flojo, y María necesitaba mucho más que eso. Necesitaba medicinas, una cama más cómoda, quizás alguna fruta que le aportara vitaminas. No se dio por vencido. Inspirado por las historias que había escuchado de las ancianas, Juan también emprendió la búsqueda de hierbas medicinales. Se adentró en los senderos que bordeaban el pueblo, ascendiendo pequeñas colinas y explorando las orillas del río, con la descripción de las plantas curativas resonando en su mente. Recogía hojas, raíces y flores que la tradición popular consideraba milagrosas. Las llevaba a casa con un optimismo cauteloso. Las preparaba en infusiones amargas que su madre le ayudaba a darle a María, gota a gota, con una cuchara oxidada. Pero los días se convertían en semanas, y aunque la esperanza se mantenía viva en sus corazones, la mejoría significativa nunca llegaba. María seguía postrada, su condición apenas alterada por los brebajes caseros. El sabor de la desesperación comenzó a ser más fuerte que el de la esperanza. Cada fracaso, cada pequeña desilusión, se sumaba a la pesada carga que Juan llevaba en su joven alma. Sentía las miradas compasivas de los vecinos, que en el fondo expresaban su propia impotencia. La imagen de la choza, pequeña y vulnerable, se volvía un símbolo de su aislamiento del mundo exterior. Un mundo que parecía indiferente al sufrimiento de su hermana. Juan se sentía solo, a pesar del amor silencioso de su madre. La noche caía, y la oscuridad del hogar se fundía con la oscuridad de sus pensamientos. La luz de la luna apenas penetraba por los resquicios del techo, iluminando el rostro pálido de María, un recordatorio constante de la lucha que aún no había ganado. La desesperación se aferraba a Juan como una sombra persistente, más densa y fría con cada día que pasaba. Los sonidos de la respiración agitada de María, el leve quejido que a veces escapaba de sus labios resecos, resonaban en el pequeño espacio de su choza, amplificando su propia impotencia hasta límites insoportables. Ver a su hermana, tan pequeña y frágil, consumirse lentamente era una tortura constante, una punzada que le atravesaba el alma sin descanso. Su corazón infantil, ya curtido por la dureza de la vida, se sentía ahora desgarrado por un sufrimiento que trascendía su comprensión. ¿Por qué María? ¿Por qué esta cruel ironía de la vida que la mantenía postrada mientras el mundo exterior bailaba bajo el sol? Juan, a pesar de su corta edad, había crecido con una profunda conciencia de la inmensidad del cielo y la tierra que lo rodeaban, una conexión intuitiva con algo más grande que él mismo. Aunque su familia no era de ir a la iglesia cada domingo, ni de recitar oraciones en voz alta en los momentos más oscuros, la fe se convertía en su último refugio. Con los ojos cerrados, sentado junto a la cama de María, sus manos pequeñas entrelazadas con una fuerza que no sabía que poseía, Juan elevaba sus ruegos al universo, a cualquier fuerza bondadosa que pudiera escucharlo. Sus palabras eran simples, directas, nacidas de la agonía de un amor puro. Por favor que se ponga bien. Haz que pare este dolor. Sálvala. No había adornos ni frases hechas, solo la desesperación cruda de un niño pidiendo un milagro, con una sinceridad capaz de mover montañas, o al menos eso esperaba. Cada fibra de su ser deseaba que sus plegarias encontraran eco en algún lugar del vasto e indiferente cosmos. Un atardecer especialmente melancólico, con el sol tiñendo el horizonte de ocres y morados, tiñendo el aire de una tristeza infinita,
Juan se alejó un poco de la choza. La imagen de María, pálida y débil, se había grabado en su mente y necesitaba un respiro, un momento a solas para ahogar sus lágrimas contenidas. Caminó sin rumbo fijo hasta que el suave murmullo de un arroyo cercano lo atrajo. Las aguas cristalinas serpenteaban entre las rocas, ajenas a su dolor, un flujo constante y sereno que contrastaba con la agitación de su corazón. Se sentó en una de las orillas pulidas por el tiempo, sus rodillas pegadas al pecho, la barbilla apoyada sobre ellas, la mirada perdida en el reflejo tembloroso del cielo estrellado que comenzaba a aparecer. La soledad se cernía sobre él, una compañera silenciosa de su pena. En ese instante, su joven espíritu se sentía más que nunca abrumado por la vastedad de su problema y la insignificancia de sus propias fuerzas. Fue entonces como si la propia naturaleza hubiera orquestado el momento, cuando percibió una presencia. No un ruido, sino una sensación, una calma que interrumpió su monólogo interno de angustia. Levantó la vista lentamente, y allí, de pie a unos metros de él, bajo la tenue luz del crepúsculo, se encontraba un hombre. Su silueta era alta y delgada, pero lo que realmente llamó la atención de Juan fue su aura. Irradiaba una serenidad profunda, una paz que parecía emanar de cada poro de su piel. Vestía ropas sencillas, de lino claro, que se mezclaban con los tonos terrosos del entorno. Pero su presencia era imponente, magnética. Sus ojos, incluso a esa distancia, parecían destilar una compasión infinita, una comprensión silenciosa que hizo que Juan se sintiera, por primera vez en mucho tiempo, menos solo. No hubo temor en Juan, solo una curiosidad mezclada con una extraña sensación de alivio. Era como si la misma brisa que movía las hojas de los árboles hubiese traído consigo la promesa de algo diferente. El hombre tenía una barba cuidada y un cabello que caía sobre sus hombros. Enmarcaba un rostro noble y sereno. Se acercó a Juan con pasos suaves, sin prisa, como si cada movimiento estuviera imbuido de una intención sagrada. Al sentarse a su lado, en silencio, sin decir una palabra al principio, el aire alrededor de ellos pareció volverse más ligero. Juan sintió una calidez inusual, una sensación de seguridad que no había experimentado desde hacía mucho. No era una calidez que quemara, sino una que confortaba, que envolvía como un abrazo invisible. Finalmente, la voz del hombre rompió el silencio, melodiosa y suave, como el mismo murmullo del arroyo. «Pequeño, ¿qué es lo que aflige tu corazón con tanta tristeza en un atardecer tan hermoso?» Su español era perfecto, sin acento local, pero con una cadencia que sonaba antigua, llena de sabiduría. La pregunta no fue intrusiva, sino una invitación amable a abrirse, a compartir la carga. Juan, sorprendido por la directa pero gentil interpelación, dudó un momento. No estaba acostumbrado a que nadie se interesara tan profundamente por sus sentimientos más íntimos. Sin embargo, en la mirada del extraño, no había juicio, solo una invitación pura a la confianza. Era una mirada que parecía ver más allá de la superficie, directamente al núcleo de su dolor. El diálogo interior de Juan comenzó a agitarse. ¿Debería contarle a este desconocido sus penas? ¿Sería una pérdida de tiempo? ¿O quizás este hombre, con esa aura tan especial, podría realmente entenderlo? Una parte de él, la parte lógica y pesimista forjada por las dificultades, dudaba. Pero otra parte, la que aún se aferraba a la esperanza, la que acababa de rezar con tanta devoción, sentía un impulso irrefrenable a hablar. La presencia del hombre era tan diferente a todo lo que conocía, tan pacífica y acogedora, que la resistencia de Juan comenzó a ceder.
La forma en que lo miraba, con esa compasión tan profunda, le hacía sentir que no sería juzgado, que sus palabras serían recibidas con el respeto y la empatía que tanto anhelaba. La pregunta del hombre se repetía en su mente: ¿qué es lo que aflige tu corazón? Y de repente sintió una necesidad imperiosa de desahogarse, de compartir la carga que lo oprimía. La imagen de María, su hermana, enferma y sufriendo, se manifestó de nuevo con una fuerza abrumadora. Era la fuente de toda su tristeza, la causa de sus lágrimas silenciosas, la razón de su desesperación. Y este hombre, este extraño sereno, parecía dispuesto a escuchar con el corazón. Juan tomó una respiración profunda, el aire llenando sus pequeños pulmones con el aroma del río y la promesa de la tarde. La voz del hombre, tan llena de calidez, le dio la valentía que necesitaba. Empezó a hablar, al principio con un murmullo apenas audible, pero a medida que las palabras salían, la confianza crecía. Narró la historia de María, su hermana menor, su parálisis inexplicable, las noches de fiebre, la tos que la sacudía, la debilidad que consumía su pequeño cuerpo. Describió la choza humilde, las paredes de lodo y paja que ofrecían poca protección contra el frío de la noche o el calor del día. Contó sobre la escasez de alimentos, cómo a veces pasaban días con solo tortillitas rancias o un poco de frijoles, si tenían suerte. Habló de la desesperación de su madre, de sus ojos cansados, de cómo las lágrimas se habían secado hacía mucho tiempo, reemplazadas por una resignación silenciosa y un dolor profundo. Con cada palabra, la imagen de María se hacía más vívida en la mente del extraño. Juan no omitió detalles, relató sus intentos fallidos de conseguir ayuda en el pueblo, la indiferencia o la impotencia de la gente, las pocas monedas que había logrado conseguir vendiendo pequeñas figurillas de barro o algunas hierbas que recolectaba en el monte. Sus ojos se llenaron de lágrimas al recordar el sufrimiento de María, cómo sus pequeñas manos se aferraban a su camisa en busca de consuelo, cómo su voz se había vuelto un susurro casi inaudible. Compartió el sentimiento de impotencia que lo invadía, la frustración de ser tan joven y tener una carga tan pesada. «Intento ser fuerte por ella», dijo Juan, su voz quebrándose. «Pero a veces siento que no puedo más. Nadie nos ayuda, Señor. Parece que estamos solos en este mundo». El hombre escuchó cada palabra con una atención profunda, sus ojos fijos en Juan, transmitiendo una empatía que iba más allá de la mera compasión. No interrumpió, no ofreció consejos apresurados. Simplemente escuchó, permitiendo que Juan derramara su corazón, liberando la carga que había llevado en silencio durante tanto tiempo. Una calma asombrosa emanaba de él, una presencia que envolvía a Juan, haciéndolo sentir que por primera vez alguien comprendía verdaderamente la magnitud de su dolor. Cuando Juan terminó, un largo silencio se instaló entre ellos, pero no era un silencio incómodo. Era un silencio lleno de comprensión, de la resonancia de las palabras de Juan en el alma del hombre. Finalmente, el hombre habló de nuevo, su voz suave y llena de una autoridad serena que tranquilizó el espíritu de Juan. «Juan», dijo, pronunciando su nombre con una familiaridad que le sorprendió, «has mostrado una fuerza y un amor inmensos por tu hermana. La fe que tienes, aunque a veces se tambalee, es un faro en la oscuridad. Y te digo, hijo, que no estás solo. Nunca lo has estado». Juan lo miró, perplejo. ¿Cómo podía saber su nombre? Y esas palabras resonaban en lo más profundo de su ser. «Pero, ¿quién es usted, señor?», se atrevió a preguntar,
el corazón latiéndole con una mezcla de curiosidad y una extraña reverencia. El hombre sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro y pareció disipar la última sombra de la tarde. En esa sonrisa Juan vio una paz que trascendía todo entendimiento, una bondad inmensa. Algunos me conocen como un carpintero, otros como un maestro, algunos como un sanador, respondió el hombre, su voz ahora más clara, con una resonancia que llenaba el aire. Pero en verdad, soy enviado de mi Padre, y mi nombre es Jesús. El nombre flotó en el aire, llenando a Juan de una mezcla de asombro y una extraña confirmación. Las historias que había escuchado de su abuela, susurros de milagros y esperanza, de repente cobraron vida ante él. No pudo evitar sentir un escalofrío que recorrió su espalda, no de miedo, sino de una realización profunda y abrumadora. Este hombre, sentado a su lado en la orilla del arroyo, era el mismo Jesús de las historias. La idea era tan grandiosa, tan increíble, y a la vez tan innegablemente real en la presencia de aquel ser. Jesús continuó, su mirada fijada en el futuro que él ya veía. No debes perder la fe, Juan. La ayuda está en camino. El amor que sientes por María, esa es la fuerza más poderosa del universo. La compasión y el amor pueden mover montañas, y con fe, lo imposible se vuelve posible. Sus palabras no eran solo consuelo. Eran una promesa, una declaración de una realidad que Juan apenas podía empezar a comprender. La esperanza, que había sido una chispa moribunda en su corazón, de repente se encendió en una llama brillante. «Quiero ver a tu hermana, Juan», dijo Jesús, su voz suave pero firme, dejando claro que no era una pregunta, sino una afirmación. «Guíame hasta tu hogar». Una oleada de emoción embargó a Juan, sorpresa, incredulidad, pero sobre todo una esperanza inmensa y renovada. Se levantó de un salto, el cansancio y la desesperación de los días anteriores, olvidados en ese instante. Sus ojos brillaban con una nueva luz. Con Jesús a su lado, de repente, el peso del mundo parecía haberse aligerado. «Venga, Señor», dijo Juan, su voz rebosante de una emoción apenas contenida. «Mi choza no está lejos». Sin dudarlo, comenzó a caminar por el sendero pedregoso que llevaba a su humilde morada, Jesús, siguiéndole con paso tranquilo y sereno. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras. La brisa de la tarde traía consigo el aroma de la tierra mojada, y para Juan, un nuevo aliento de vida. Llevaba a Jesús hacia la única posesión que realmente valoraba, su hermana enferma, María. El camino que tantas veces había recorrido con el corazón pesado, ahora lo sentía ligero, como si cada piedra bajo sus pies fuese un escalón hacia un futuro que, hasta hace apenas unos minutos, parecía inalcanzable. Con Jesús a su lado, el sendero ya no era un símbolo de desesperación, sino un puente hacia la sanación y la redención. La fe que había orado por tan fervientemente comenzaba a manifestarse, no como un sueño lejano, sino como una realidad tangible, caminando a su lado. Juan, con la garganta anudada y los ojos húmedos, comenzó a relatar su historia. Habló de su pequeña hermana María, de su enfermedad misteriosa que la había postrado, y de la desesperación que sentía al no poder hacer nada por ella. Describió la choza humilde donde vivían, la escasez de alimentos, la ausencia de medicinas y la soledad de su lucha. El hombre escuchó con una atención casi sagrada, su mirada inmutable, pero cargada de una empatía que trascendía las palabras. No hubo interrupciones, ni gestos de impaciencia, solo una presencia reconfortante que animó a Juan a vaciar su corazón. Cuando terminó, el sol ya se ponía,
tiñendo el cielo de naranjas y morados profundos, pero la oscuridad no parecía alcanzar el pequeño espacio donde ellos compartían el silencio. «No temas, pequeño Juan», dijo el hombre finalmente, su voz un bálsamo para el alma atribulada del niño. «La fe es una semilla que, aún en la tierra más árida, puede germinar en el milagro más hermoso. Y el amor que sientes por tu hermana es la fuerza más poderosa del universo». Juan lo miró perplejo. ¿Cómo podía saber este hombre tanto sobre su amor por María? «Sé quién eres y sé lo que tu corazón anhela. Soy Jesús y la ayuda está en camino. Nunca pierdas la esperanza, porque la compasión y la fe pueden mover montañas, incluso más altas que aquellas que rodean tu hogar». La revelación fue impactante, pero extrañamente no aterradora. Había algo en la calma de Jesús, en la profundidad de su mirada, que hacía que sus palabras, por inverosímiles que parecieran, resonaran con una verdad innegable en el alma de Juan. Una oleada de esperanza, poderosa y abrumadora, lo invadió. No era una esperanza ingenua, sino una profunda convicción que brotaba de lo más hondo de su ser, una certeza que disipaba la neblina de desesperación que lo había cubierto durante tanto tiempo. Jesús se puso de pie, su figura proyectando una sombra alargada en la tierra polvorienta. «Llévame a ver a María», dijo con una suavidad que, sin embargo, denotaba una autoridad inquebrantable. Juan, sin pensarlo 2 veces, asintió vigorosamente. Se levantó y, sintiendo una energía renovada, guió a Jesús por el sendero conocido. El mismo sendero que había recorrido tantas veces con el peso de la angustia. Pero esta vez el camino se sentía diferente, más ligero, como si cada paso lo acercara no solo a su hogar, sino a la culminación de un anhelo profundo. Mientras caminaban, el aire se llenó de un perfume dulce, un aroma a jazmín y tierra mojada que no recordaba haber percibido antes. El anochecer profundizaba, pero no había oscuridad en el rostro de Jesús, solo una luz interior que parecía guiar el camino. Al llegar a la humilde choza, la presencia de Jesús pareció transformar el espacio. La tenue luz de una vela, que apenas iluminaba el interior, se intensificó, y el aire pesado y cargado de pena se volvió fresco y lleno de una extraña paz. La madre de Juan, sentada al lado de la cama rudimentaria de María, se sobresaltó al verlos entrar. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra y a la tristeza, se abrieron con asombro al ver la figura serena que acompañaba a su hijo. Había algo en ese hombre, una calma imponente, una autoridad bondadosa, que la dejó sin aliento, incapaz de pronunciar una sola palabra. María, con sus pequeños ojos abiertos y su cuerpo frágil, parecía percibir la energía que entraba con ellos. Una leve sonrisa apareció en sus labios, casi imperceptible, pero Juan la notó. Era una sonrisa que no había visto en mucho tiempo. Jesús se acercó a la cama con una gracia natural, su mirada fija en la niña. Se arrodilló suavemente, sin hacer ruido, y tomó las pequeñas manos de María entre las suyas. En ese instante una luz suave, no cegadora, sino cálida y etérea, pareció emanar de él, envolviendo a María. Un calor dulce y penetrante comenzó a extenderse desde las manos de Jesús, a través de los brazos de María, y luego por todo su pequeño cuerpo. La madre de Juan, con los ojos llenos de lágrimas, y el propio Juan, con el corazón latiéndole desbocado en el pecho, observaban la escena, petrificados por la emoción y el asombro. María, que había estado inmóvil durante meses, sin apenas sentir sus extremidades, comenzó a mostrar signos de vida. Sus diminutos dedos se aferraron suavemente a los de Jesús, y un temblor recorrió sus piernas.
Un temblor que no era de dolor, sino de una nueva sensación, de un despertar. Era como si una corriente vivificante estuviera fluyendo a través de ella, reanimando cada músculo, cada nervio que antes parecía muerto. La respiración de María se hizo más profunda y regular, y el color pálido de su rostro comenzó a adquirir un tono más rosado. Un suspiro de alivio brotó de los labios de su madre, un sonido ahogado por la incredulidad y la esperanza. Entonces María hizo algo que nadie había esperado. Sus pies, que habían estado inertes por tanto tiempo, se movieron ligeramente. Un pequeño movimiento, apenas perceptible, pero para Juan y su madre fue un terremoto. Lágrimas incontrolables brotaron de sus ojos, lágrimas de una alegría tan intensa que dolía. El niño miró a Jesús, quien le devolvió una sonrisa tranquilizadora. Una sonrisa que prometía que esto era solo el comienzo. La incredulidad se mezclaba con una alegría desbordante en el corazón de Juan. Durante tanto tiempo había cargado con la amargura de la desesperación, y ahora, ante sus propios ojos, presenciaba algo que desafiaba toda lógica, toda razón. Era un milagro, un acto de bondad divina que estaba devolviendo la vida a su amada hermana. La choza, antes un lugar de tristeza y resignación, ahora vibraba con una energía inaudita, una energía de esperanza y renovación. María continuaba moviendo sus extremidades, pequeños espasmos que se transformaban rápidamente en movimientos más coordinados, como si estuviera redescubriendo su propio cuerpo. La madre de Juan, sin poder contenerse más, se arrodilló junto a la cama, sollozando de gratitud, sus manos cubriendo su boca para ahogar los gritos de alegría que querían escapar de su garganta. El milagro no era solo para María, era para toda la familia. Una luz que disipaba la oscuridad que los había envuelto. María, milagrosamente, comenzó a moverse. El leve temblor inicial en sus extremidades inferiores se transformó en un movimiento más definido, un suave estiramiento. Sus ojos, antes opacos por el dolor y la debilidad, ahora brillaban con una luz asombrosa, reflejando la incredulidad y la sorpresa. Poco a poco, con una fuerza que no poseía momentos antes, sus pequeños dedos se extendieron, y luego, para asombro de todos, intentó un ligero movimiento con sus piernas. La madre de Juan soltó un grito ahogado, una mezcla de horror y éxtasis, al ver cómo su hija, que había estado postrada durante tanto tiempo, ahora mostraba signos de vida en sus miembros paralizados. Juan, con lágrimas que corrían libremente por sus mejillas, se arrodilló al lado de la cama, mirando cada pequeño gesto de su hermana con una devoción absoluta. La choza humilde, antes un refugio de miseria y desesperación, se llenó de una energía vibrante, de una promesa palpable. Jesús, con una sonrisa serena, retiró sus manos de las de María. La niña, con una determinación que parecía ajena a sus 6 años y a su condición anterior, se sentó lentamente en la cama. Sus movimientos eran torpes al principio, pero cada vez más seguros, como si sus músculos, dormidos por años, recordaran de repente su propósito. La madre, superando su estupor inicial, intentó ayudarla, pero María, con una mirada radiante, negó con la cabeza. Quería hacerlo sola. Apoyó sus pequeños pies en el suelo de tierra, sintiendo la frialdad bajo sus plantas, una sensación que había olvidado por completo. Luego, con un esfuerzo supremo, se puso de pie. Fue un equilibrio precario. Sus piernas temblaban, pero se sostenía. Juan sollozó de alegría, y su madre se cubrió la boca para ahogar un grito de júbilo. María dio un paso, luego otro y otro, hasta que estuvo de pie, erguida por primera vez en su joven vida.
La escena que siguió fue de una belleza desgarradora y gloriosa. María se lanzó a los brazos de su madre, que la abrazó con una fuerza desesperada, llorando incontrolablemente. Juan se unió al abrazo, los tres formando un nudo de felicidad y gratitud. Las paredes de la pequeña choza parecieron expandirse para contener la inmensidad de tanta emoción. La parálisis, la enfermedad que había encadenado a María durante tanto tiempo, simplemente había desaparecido. No quedaba rastro de la debilidad, del dolor constante, de la inmovilidad. En su lugar había vida o movimiento, la promesa de un futuro que nadie se había atrevido a soñar. La risa de María, pura y cristalina, resonó en el pequeño espacio, un sonido que nunca antes habían escuchado con tanta plenitud. Era la risa de un alma liberada, de un cuerpo que había encontrado su propósito. La choza, que había sido testigo de incontables noches de angustia, ahora era un santuario de la esperanza. La gratitud fluía en olas, palpable en el aire. La madre de Juan, con los ojos llenos de lágrimas, se arrodilló ante Jesús, intentando besar sus pies. Él la detuvo suavemente, levantándola con una fuerza gentil. Su mirada era de una profundidad inmensa, y en sus ojos la familia vio un reflejo de su propia alegría, pero también una sabiduría milenaria. La desesperación había sido desterrada, reemplazada por una fe inquebrantable que había brotado en el corazón de Juan y su madre de una manera que las palabras no podían expresar. Lo que habían vivido no era un sueño, ni una ilusión. Era un milagro, tangible y real, que se manifestaba en cada movimiento de María, en cada sonrisa, en cada lágrima de felicidad. Jesús, con su voz calmada y profunda, que llenaba el espacio con una resonancia singular, comenzó a hablar. Este día, dijo, no es solo un día de alegría para ustedes, sino un testimonio del poder que reside en la fe más pequeña, en el amor más puro. María ha sido sanada no solo por la gracia divina, sino por el amor incansable de su hermano, por la fe inquebrantable de su madre, y por la fuerza del espíritu humano que se niega a rendirse ante la adversidad. Sus palabras eran un bálsamo para el alma, un mensaje que trascendía el momento presente. La fe, continuó, puede mover montañas, no solo las de la tierra, sino también las montañas de desesperación que a veces se forman en el corazón. Miró a Juan, sus ojos encontrándose con los del niño, comunicando una verdad profunda, sin necesidad de palabras. Juan, tu amor por tu hermana, tu perseverancia en la oración y tu disposición a buscar ayuda, incluso cuando el camino parecía imposible, han sido la chispa que encendió este milagro. Nunca subestimes el poder de un corazón compasivo y una voluntad firme. Tu amor ha sido un faro en la oscuridad. Luego se dirigió a la madre. Y tú, madre, tu resistencia, hasta tu sacrificio, tu constante amor, han sido el refugio que ha mantenido viva la esperanza. La fe no es solo creer, es actuar con amor, es perseverar en la bondad incluso cuando todo parece perdido. Finalmente, su mirada abarcó a los tres. Un calor reconfortante invadiendo sus almas. Compartan esta historia, les instó, no como un logro personal, sino como una prueba del amor incondicional, del poder de la fe y de la importancia de la ayuda mutua. Que su testimonio inspire a otros a encontrar la fe en sus propios corazones, a buscar la bondad en cada día y a extender una mano a quienes la necesitan. Que esta experiencia fortalezca su fe de una manera incalculable y que la luz que ha nacido hoy en esta choza ilumine el camino de muchos. Sus palabras eran una invitación a la acción, un mandato divino a ser ejemplos de esperanza. La familia, con sus corazones llenos de una reverencia profunda, asintió,
comprendiendo la magnitud de la tarea que se les encomendaba. Sabían que sus vidas habían cambiado para siempre, y con ellas la responsabilidad de ser portadores de una verdad que ahora conocían de primera mano. Que los milagros existen, que la fe es real y que el amor es la fuerza más poderosa del universo. La choza, ahora, no era solo un hogar, era un altar, un lugar donde el cielo había tocado la tierra. La noticia del milagro, como una chispa encendida en la noche, no tardó en propagarse por el pequeño y humilde pueblo. Al principio se escucharon susurros, luego murmullos llenos de incredulidad y escepticismo. ¿Una niña paralítica que camina? Imposible. Son cuentos de viejas, patrañas para engañar a los incautos, decían algunos. Otros, más escépticos aún, se atrevían a sugerir que se trataba de un truco, una manipulación para obtener limosnas, o incluso el efecto de alguna extraña hierba que Juan, en su desesperación, habría administrado a su hermana. La mente humana, acostumbrada a la lógica y a lo tangible, encontraba difícil asimilar un evento tan extraordinario que desafiaba todas sus comprensiones de la realidad. Sin embargo, la verdad de lo sucedido no podía ser refutada por mucho tiempo. María, la pequeña que hasta el día anterior estaba postrada, la que todos conocían por su inmovilidad y su mirada triste, ahora se movía. No solo se ponía de pie, sino que caminaba. Al principio sus pasos eran inciertos, pequeños, como los de un polluelo que acaba de salir del cascarón. Pero con cada día que pasaba, sus movimientos se volvían más firmes, su sonrisa más amplia, sus ojos más brillantes, llenos de una alegría contagiosa que iluminaba todo a su alrededor. La gente del pueblo, curiosa y al mismo tiempo temerosa de lo desconocido, empezó a acercarse a la humilde choza de Juan. Querían ver con sus propios ojos, constatar la veracidad del rumor. Lo que encontraron no fue un engaño, ni una ilusión. Era María, riendo, jugando, explorando el mundo que hasta entonces le había sido negado. Era Juan, con una luz de paz en su rostro que antes no poseía, cuidando a su hermana, no ya con la desesperación del guardián, sino con la alegría de un hermano mayor que ve a su pequeña florecer. Era la madre, con lágrimas de gratitud que brotaban sin cesar. Su voz temblorosa al relatar la historia, no con soberbia, sino con una profunda humildad. Ante la evidencia innegable de la transformación, el escepticismo comenzó a ceder. Las miradas de duda se convirtieron en miradas de asombro, luego de profunda conmoción. Ver a María, la misma María que habían visto tan frágil y desvalida, caminando, corriendo por el campo, riendo al sol, era una prueba irrefutable. Un milagro había ocurrido en su propia comunidad, en su propio tiempo. Este acontecimiento no solo cambió la percepción de lo posible, sino que tocó las fibras más íntimas de sus corazones. La gente del pueblo, antes sumida en sus propias luchas diarias, en su rutina de supervivencia, empezó a sentir una oleada de emoción, de una profunda reverencia. La dura capa de indiferencia, forjada por años de escasez y dificultades, comenzó a resquebrajarse. La historia de Juan y María, contada y recontada, se convirtió en un catalizador para un cambio profundo en la comunidad. La gente, inspirada por la fe inquebrantable de Juan y el evento milagroso, comenzó a unirse de una manera que nunca antes habían experimentado. Las barreras invisibles que separaban a un vecino de otro empezaron a caer. Las voces que antes se alzaban en quejas, ahora se unían en planes de ayuda. Trajeron alimentos,
no solo lo poco que les sobraba, sino lo que podían compartir de su propia escasez, sabiendo que la familia de Juan, a pesar de la alegría, aún enfrentaba la pobreza. Sacos de maíz, frijoles, frutas frescas de sus pequeños huertos aparecieron en la puerta de la choza. Algunos ofrecieron medicinas herbales que tenían guardadas, en un gesto de buena voluntad, aunque sabían que el verdadero sanador había sido otro. Otros aún, con manos callosas y corazones generosos, ofrecieron su tiempo y su fuerza. Unos ayudaron a reparar el techo de la choza de Juan, que siempre había goteado. Otros trajeron madera para hacer muebles más cómodos para María, asegurándose de que su recuperación fuera acompañada de confort y dignidad. Las mujeres del pueblo, con sus manos hábiles, tejieron mantas y prepararon comidas nutritivas para la familia, compartiendo sus recetas y sus historias. La comunidad, que antes había sido una colección de individuos luchando por separado, comenzó a funcionar como un solo cuerpo, con un solo corazón. El milagro de María no solo había sanado su cuerpo, sino que había sanado el alma del pueblo, despertando un sentido de comunidad y apoyo mutuo que había permanecido latente. La desesperación que una vez había envuelto el ambiente fue reemplazada por un aire de esperanza, de una fe renovada, no solo en lo divino, sino también en la bondad humana. La presencia de Jesús, aunque breve en el tiempo, había dejado una huella imborrable, no solo en la familia de Juan, sino en el tejido mismo del pueblo. La familia de Juan se convirtió en un faro de esperanza. Su choza, antes un símbolo de su miseria, ahora era un lugar de peregrinación silenciosa, donde la gente venía a observar, a reflexionar, a buscar inspiración. La historia de la pequeña María caminando, de Juan con su incansable fe, y de la visita del extraño sanador, era contada una y otra vez, a los niños y a los ancianos, al calor de las fogatas. Se convirtió en una leyenda viva, un testimonio palpable de que la compasión y los milagros eran posibles, incluso en los rincones más olvidados del mundo. La fe, que antes era una palabra lejana o una obligación ritual, ahora era una experiencia vivida, real, que palpitaba en el corazón de cada habitante. La presencia de Jesús había sido fugaz, como un rayo de sol que atraviesa las nubes, pero su legado era profundo y duradero. Había dejado más que una sanación física. Había sembrado la semilla de la unidad, la compasión y la fe incondicional. Había mostrado a una comunidad que incluso en los momentos más oscuros, la ayuda puede llegar de donde menos se espera, y que el amor, cuando es puro y desinteresado, tiene el poder de transformar no solo vidas individuales, sino el destino colectivo de un pueblo entero. El Espíritu de Jesús, su mensaje de amor y esperanza, perduraba en cada acto de bondad, en cada gesto de ayuda mutua, en cada mirada de comprensión que se compartían los vecinos. El pueblo había sido tocado por lo divino y nunca volvería a ser el mismo. La familia de Juan, con el corazón rebosante de una gratitud que las palabras apenas podían contener, se embarcó en una nueva etapa de sus vidas, transformados por la visita de Jesús y el milagro de María. La modesta choza, antes un símbolo de su desesperación, se convirtió en un santuario de esperanza y un testimonio viviente del poder de la fe. Juan, que había sido un niño abrumado por las responsabilidades y la tristeza, floreció en un joven devoto y solidario. La experiencia lo había forjado, dándole una perspectiva única de la vida y una profunda empatía hacia el sufrimiento ajeno. No había día en que no recordara la promesa de Jesús.
sus palabras resonando en su mente como una melodía sagrada que guiaba cada uno de sus pasos. Se dedicó a ayudar a los demás con una pasión inquebrantable, ofreciendo consuelo a los enfermos, compartiendo sus escasos recursos con los más necesitados y prestando su apoyo a quienes enfrentaban adversidades. Su mirada, antes cargada de preocupación, ahora brillaba con una luz de esperanza y determinación. Cada acción suya era un eco del amor que había presenciado, un intento sincero de llevar un poco de esa luz a los rincones oscuros del pueblo. No predicaba con palabras altisonantes, sino con el ejemplo, con la bondad de sus actos y la sinceridad de su corazón. La gente del pueblo, que al principio lo veía como un niño más, empezó a respetarlo y a buscar su consejo, maravillados por la madurez y la sabiduría que emanaban de él. Se había convertido, sin buscarlo, en un pilar de la comunidad, un joven cuya vida era una parábola andante de fe y servicio. María, por su parte, creció fuerte y sana. Cada paso que daba era un himno a la vida, una celebración silenciosa del milagro que la había liberado. Sus risas llenaban la choza y el sendero polvoriento que llevaba al río. Su energía contagiosa inspiraba a todos los que la conocían. Aprendió a caminar, a correr y a bailar con una alegría desbordante, como si quisiera recuperar cada momento que la enfermedad le había robado. Su presencia era un recordatorio constante de la intervención divina, y su sonrisa un bálsamo para el alma de quienes habían sido testigos de su recuperación. La comunidad la veía como un faro de esperanza, una niña cuya existencia misma era prueba de que los milagros podían ocurrir, incluso en la más humilde de las circunstancias. A medida que crecía, María también absorbía la compasión y la devoción de su hermano, convirtiéndose en una joven de gran corazón, siempre dispuesta a echar una mano, a consolar a un amigo o a compartir su alegría con el mundo. Juntos, Juan y María se convirtieron en el alma del pueblo, dos seres cuya historia era una leyenda viva, transmitida de generación en generación. La madre, cuyo rostro había envejecido prematuramente por la angustia y la preocupación, rejuveneció con la paz y la alegría que ahora inundaban su hogar. Su fe se había solidificado en una roca inquebrantable, y cada día era una oportunidad para dar gracias. Se dedicó a cuidar a sus hijos con un amor renovado y a nutrir la esperanza en la comunidad, compartiendo su testimonio con una humildad que conmovía a todos. Su choza, que una vez fue un lugar de lamentos, se transformó en un hogar lleno de risas, de oraciones y de una hospitalidad sin límites, donde siempre había un plato de comida para el hambriento y una palabra de aliento para el desanimado. La historia de la familia de Juan, la fe inquebrantable de un niño, el amor perseverante de una madre y el milagro que sanó a una niña se tejió en el tapiz de la vida del pueblo. Se convirtió en un relato que se contaba alrededor de las fogatas, bajo la luz de la luna y en los días de mercado. Era una leyenda que trascendía las generaciones, una prueba tangible de que el amor incondicional, la compasión desinteresada y la fe inquebrantable tienen el poder de mover montañas, de transformar vidas y de encender la esperanza, incluso en la oscuridad más profunda. La visita de aquel hombre misterioso, Jesús, había sido más que una sanación física. Había sido una siembra de luz en el corazón de un pueblo, una semilla de fe que germinó en un jardín de bondad y unión. La vida en el pequeño pueblo mexicano, aunque seguía siendo humilde, adquirió una riqueza que el dinero no podía comprar. Los vecinos, inspirados por la transformación de la familia,
comenzaron a mirarse unos a otros con nuevos ojos, reconociendo la humanidad y la chispa divina en cada uno. La comunidad se unió, no por obligación, sino por un deseo genuino de apoyarse mutuamente, de construir un futuro cimentado en los valores que Jesús había predicado con su presencia. El pueblo, antes ensimismado en sus propias luchas, se abrió al mundo, compartiendo su historia con una humildad que invitaba a la reflexión. Así, la historia de Juan, María y su familia no fue solo el relato de un milagro, sino una profunda reflexión sobre el poder transformador de la fe, el amor y la compasión. Nos recuerda que un solo acto de bondad, una sola manifestación de lo divino, puede no solo cambiar una vida, sino a toda una comunidad, sembrando semillas de esperanza y unión que perduran a través del tiempo. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe, sobre cómo podemos ser instrumentos de bondad en el mundo y sobre la importancia de tender la mano a aquellos que más lo necesitan. Que esta historia sirva como un faro, un recordatorio de que en medio de la adversidad, la luz del amor y la esperanza nunca se apaga. Si esta conmovedora historia ha tocado tu corazón y te ha inspirado, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte más relatos que transforman vidas y a compartir tus propias experiencias de fe y superación en los comentarios. Tu testimonio puede ser la chispa que encienda la esperanza en el corazón de otro. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos otro relato inspirador que nos recordará el poder inquebrantable del espíritu humano.